Buenas tardes, estimados compañeros. ¿Cómo se encuentran? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, licenciada, Buenas tardes, licenciada. Sí se escucha. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es lunes, estamos comenzando un nuevo tema. Ya estamos en la séptima semana. Entonces, esta semana igual tendremos un contenido bastante interesante. Es nuevo, pero tiene mucha relación con lo que hemos ido avanzando sobre los fonemas, sobre los tipos de fonemas, porque es una continuación, pero ahora lo vamos a hacer mucho más práctico, ¿ya? Y ahora vamos a avanzar a algo que conocemos y que a veces nos puede traer algunos problemas, que se llama la ortografía, ¿ok? Y hay una parte de la ortografía, nosotros sabemos que la ortografía es esa forma de escribir adecuadamente las palabras, poner adecuadamente los signos de puntuación, también colocar adecuadamente los acentos. Esta semana nos vamos a enfocar en la ortografía acentual, ¿ok? No vamos a ver todavía los otros tipos de ortografía. Nos vamos a enfocar en los acentos, porque ahí nos hemos quedado el día viernes, ¿ok? Ahora, ¿qué es el acento? Nosotros conocemos lo que es el acento. Sabemos que el acento va a ser una forma en la que yo voy a poder pronunciar de forma entonada una determinada palabra, ¿sí? Puedo subir la voz, puedo bajar la voz, puedo algunas palabras denotarlas con acento, otras voy a hablar de su importancia, otras las voy a hablar de forma plana y otras les voy a dar mucho énfasis, ¿ok? A esa modulación de la voz es lo que se va a denominar el acento, a toda esa modalidad de la voz, a cómo nosotros podemos modificar nuestras tonalidades de la voz, ¿ok? Ahora, el acento va a ser aquella forma en la que yo voy a pronunciar de forma enfática alguna parte de la palabra, ¿sí? Y esta forma en la que yo voy a pronunciar de forma enfática me va a ayudar a comprender significados, me va a ayudar a comprender em, distintas tonalidades de mi voz, ¿sí? Y de todos los acentos, vamos a ver varios tipos, pero vamos a comenzar viendo el acento escrito. El acento escrito. No todos los acentos son escritos. Hay algunos que solo los pronunciamos, pero vamos a hablar de el acento escrito hoy. ¿Qué es el acento escrito? El acento escrito, pues, es esta línea oblicua que nosotros conocemos, que a veces está presente en algunas palabras y a veces no. No significa, todas las palabras tienen acento, pero algunas tienen un acento escrito, ¿sí? Vamos a analizar unos casos muy parecidos a los que hemos visto la anterior semana. Por ejemplo, acá tengo la misma palabra, célebre, escrita de tres formas diferentes. Tengo la misma palabra escrita de tres formas diferentes. Primero voy a tener célebre, célebre. ¿Qué significa célebre? Pues hace referencia a algún evento, alguna persona que es muy importante, que es extravagante, que tiene cierta singularidad. Por ejemplo, el célebre actor llegará hoy. En este caso, está funcionando esta palabra célebre como un adjetivo. Está funcionando como un adjetivo. Pero si yo no le colocara el acento a mi palabra, esta palabra ya no sonaría así y tampoco significaría lo mismo. Yo puedo decir, él dijo que celebre con mis amigos. Celebre, celebre.
no tiene un acento claro. No está escrito con ninguna línea oblicua, celebre. Entonces, en este caso, tiene una tonalidad, tiene un énfasis en alguna parte de la palabra, aunque no escriba el acento, tiene un énfasis. Dijo que celebre con mis amigos, celebre, celebre, celebre. ¿Dónde está el énfasis en esta palabra? Dijo que celebre con mis amigos. ¿Dónde creen que está? Dijo que celebre con mis amigos. Dijo que celebre con mis amigos. ¿Dónde está el énfasis de mi palabra? Dijo que celebre, celebre. ¿Dónde está? ¿En la ley? En la ley. Libre. Muy bien. Sí, en este caso, el énfasis que yo le voy a dar a mi palabra va a estar en la ley. Celebre, no tiene acento. La pronunciación no es tan marcada como célebre. Ahí era muy obvio porque tenía un acento, ¿no ve? Pero en esta palabra no tiene acento, aunque por la prosodia, por la forma en la que yo lo entono, sí tiene diferencias, ¿no ve? Celebre. Y en este caso, ese acento, aunque no se escriba, va a hacer que mi palabra celebre funcione como un verbo. Él dijo que celebre con mis amigos del acto de conmemorar, festejar algo. ¿Sí? Y finalmente, tenemos cuando el acento va a estar en la última letra. Celebré, celebré. Celebré mi triunfo con mis amigos. En este caso, el acento está en la última E. Y además no es cualquier acento, es un acento que lo escribo, celebré. Y también va a actuar como un verbo, solo que este verbo va a estar en tiempo pasado. Celebré mi triunfo con mis amigos. ¿Ok? Ahora, todos estos casos de la palabra célebre, los tres tienen acento. Este tiene un acento ortográfico. Este no tiene un acento ortográfico, tiene otro tipo de acento, pero también se le denomina acento. Ahorita vamos a ver qué tipo de acento es. Y celebré también tiene un acento. Entonces los tres tienen acento. Todas las palabras tienen algún tipo de acento, ¿sí? Aunque no siempre se escriba. Y este acento nos va a ayudar a distinguir la función de la palabra, porque aquí es la misma, pero acá actúa como adjetivo, acá como verbo en pasado. Entonces nos ayuda a distinguir la función de la palabra y nos va a ayudar, por ende, a encontrarle un significado adecuado de acuerdo al contexto, ¿sí? Para eso nos sirve el acento. Ahora, habíamos revisado cómo se llaman estas palabras, ¿se acuerdan? Habíamos visto cómo se llamaban estas palabras. ¿Cómo se llamaban estas tres palabras? ¿Se acuerdan de las parónimas, palabras parónimas, que también eran denominadas acentuales? Es otro ejemplo, igual al que hemos visto el día viernes. Es un ejemplo de palabras parónimas acentuales que en este caso están variando el acento, la posición del acento y si tiene o no tiene acento, ¿sí? Y gracias a eso vamos a modificar su significado. Ahora, ya sabemos que hay tipos de acentos. Vamos a considerar aspectos del significado de estos acentos. Es muy importante que nosotros entendamos que un simple acento, una rayita oblicua, puede generar muchos cambios en el significado, esta rayita oblicua. Por ejemplo, cuando digo el vino de Tarija,
Estoy haciendo referencia a una copa de vino, a una botella de vino, a algo que vino de Tarija, el vino de Tarija. Algo que está en Tarija, que proviene de Tarija y que hace referencia a una bebida. En cambio, si yo le coloco un acento sin cambiar absolutamente nada más, el vino de Tarija. El vino de Tarija. En este caso, como digo, él ya es un pronombre, ya no es un determinante, y sé que hace referencia a una persona en masculino. Él, un hombre, vino de Tarija. Entonces me ayuda a poder identificar el valor distintivo de las palabras. ¿Sí? Puedo entender el valor distintivo de las palabras. ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta ahí? Ok, muy bien, muchachos. Ahora, ya que conocemos que el acento puede ayudarnos a definir un significado, el contexto de una oración, tengo que entender que hay distintos tipos de acento. Ahora sí vamos a ver cuáles eran esos tipos de acento, el que se escribe y el que no se escribe. El acento que no se escribe se lo va a denominar acento prosódico. Acento prosódico. ¿Por qué prosódico? Porque viene de realizarlo con la prosodia. ¿Qué era la prosodia? ¿Quién se acuerda? Vamos, ¿quién se acuerda de la prosodia? Era aquella forma en la que nosotros entonamos las palabras. A veces entono de una forma muy elocuente, a veces lo entono rápido, a veces puedo hacer énfasis, a veces puedo hablar bajito. Toda esa modulación de mi voz cuando hablo es prosodia, ¿sí? Los acentos prosódicos. Entonces, se llaman acentos prosódicos porque me ayudan a modular, pero no se escriben, ¿sí? Los acentos prosódicos no se escriben. También son denominados acentos tónicos, porque yo los puedo pronunciar, pero no los voy a escribir, no es necesario. Por ejemplo, en la palabra feliz. Feliz, feliz. ¿Dónde está el golpe de voz en la palabra feliz? En la última sílaba, ¿lo ve? En feliz. Liz se pronuncia con un énfasis más intenso. A eso se denomina intensidad de la voz. Por eso es un acento. Feliz. O cuando digo clapel. Cuando digo contraste, contraste. O cuando digo vide o vide, o digo palabras, ¿ok? Entonces, el acento prosódico o tónico yo lo pronuncio, prosódico, pronuncio, pero no lo escribo, no es necesario, solo lo pronuncio, ¿sí? En cambio, el acento ortográfico, que también es llamado gráfico porque sí va a tener que escribirse, es aquel acento que nosotros sabemos que tenemos que poner tilde a algunas palabras, ¿no ve? Algunas palabras tienen que tener tilde de esta forma, una línea oblicua que nos va a ayudar a entender cuál parte de la palabra se va a pronunciar con fuerza, con énfasis. Se pronuncia y al mismo tiempo se escribe, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo atómico, atómico, to
tiene una O y tiene un acento, se escribe. Cuando digo árbol, hay una A con acento, ¿sí? Entonces, así yo puedo tener el acento escrito en algunas palabras. Ya este se denomina ortográfico. ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Muy bien, clarísimo entonces. No se olviden, hay dos tipos de acento. El prosódico, el que pronuncio, y el ortográfico, gráfico, el que escribo. Y también pronuncio. ¿Ok? Entonces, ahora, yo sé que siempre ha sido un problema para muchos aprender a poner qué palabras tienen acento. Y normalmente nosotros hemos memorizado con reglas grandes, ¿no? Las palabras que terminan en N, S, tienen acento, cuándo, y así memorizamos muy mecánicamente. Pero ahora vamos a aprender otra forma de encontrar qué palabras tienen acento y qué palabras no. ¿Ok? Y para eso vamos a ver las etapas o fases para colocar el acento, el ortográfico, porque el prosódico no se escribe, entonces no es necesario que lo coloquemos. El prosódico simplemente hablando podemos saber qué parte tiene acento y eso lo hemos aprendido con el aprendizaje del lenguaje. Solo escuchando hemos aprendido. En cambio, el ortográfico es más difícil. Así que vamos a ver las etapas o fases para determinar el colocado del acento. La primera etapa es la división silábica. Yo sé que conocemos todos las sílabas y también hemos aprendido a dividir las palabras en sílabas cuando éramos muy pequeños. Y ahora vamos a recordar aquello. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba, atiendan bien esto, porque esto es la clave de todo. ¿Qué es una sílaba? Va a ser la menor unidad de impulso respiratorio y articulatorio. Anoten eso. Es la menor unidad de impulso respiratorio y articulatorio. Eso es la sílaba. Entonces, cuando yo pronuncio algo en un solo golpe de respiración y articulación, a eso se va a denominar sílaba. Un solo golpe. Cuando digo sol, cuando digo don, cuando digo por, un solo golpe de respiración. Eso es una sílaba. Si yo tengo dos, pues ya son dos sílabas. Ma, te, dos sílabas. A, su, car. Tres respiraciones, tres sílabas y así sucesivamente. Entonces, hay palabras que tienen muchísimas sílabas y otras que tienen una sola. ¿Ok? Entonces, no se olviden que esa unidad de impulso respiratorio es la sílaba. Entonces, cualquier palabra, cuando la pronuncien, vean cómo está funcionando su aparato respiratorio y articulatorio. División. División. Tiene tres sílabas, ¿sí? Entonces, todas las palabras las podemos dividir en sílabas, todas, así sea una, dos, tres o más sílabas, todas tienen sílabas. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Ahora, vamos a entrar a la parte, no es difícil, pero si no prestan atención puede ser confusa en algún momento. Les decía que todas las palabras tienen sílabas y hay algo que no nos han enseñado, al menos no a todos. Así que presten atención en esto. Todas las palabras tienen sílabas. El primer paso es encontrar mi palabra. Digamos que yo voy a tener la palabra cinta. ¿Ok? Esa va a ser mi palabra. La palabra cinta es cualquier palabra que yo pueda escoger. Y yo estoy escogiendo la palabra cinta. Lo primero que tengo que hacer, paso 1, es dividir en sílabas. ¿Quién me dice cuáles son las sílabas de esta palabra? Dos. Cinta. Dos. Cinta. Cinta. Cinta.
Muy bien. Tiene dos sílabas. Sin por una parte y la segunda sílaba va a ser ta. Cinta, dos golpes de respiración, dos articulaciones. Sin, ta, sin, ta. Entonces tiene dos sílabas, ¿ok? Hasta ahí todo claro. Ahora, ya cuando selecciono mi sílaba, voy a elegir una de las dos. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con sin o con ta? ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Sí? Con sí. Muy bien. Ok, cualquiera podemos trabajar con cualquier sílaba, ¿ok? Pero vamos a trabajar primero con sin. Ya tengo mi sílaba, ahí está. Todavía ya he pasado la división de palabras, ahora he escogido una sílaba. Ahora, de esta sílaba, yo voy a nombrar sus partes. Esto es algo que muchos no hemos aprendido en el colegio porque es muy específico. Y la sílaba había tenido partes, ¿sí? Había tenido más divisiones. La sílaba va a tener 3 divisiones, ¿ok? Atiendan bien esta parte. ¿Cuáles son las divisiones de la sílaba? Va a tener un núcleo o cima. Primera parte. Segunda, va a tener un ataque, así se llama, o margen silábico anterior. Ataque o margen silábico anterior. Y tercero, va a tener una coda o margen silábico posterior. Son esas 3 partes de las sílabas: núcleo, ataque y coda. Núcleo, ataque y coda. No se van a olvidar, ¿ok? Puede ser un poco confuso, núcleo, pero tenemos que memorizar núcleo, ataque, coda. 3 partes de la sílaba. Entonces, como son 3 partes de la sílaba, pues yo tengo que analizar dentro de esta sílaba cuál es mi núcleo. El núcleo, por lo general, va a ser, como su nombre lo indica, la parte más importante de la sílaba. Por lo general, está conformado por vocales, ¿sí? Por lo general, está conformado por vocales. Y si tenemos una sílaba con una consonante, una vocal y otra consonante, como es este caso, el medio siempre va a ser el núcleo, la parte más importante. Entonces, en esta palabra, la I, ¿qué sería? ¿Mi? Núcleo. Núcleo. Muy bien. Sería mi núcleo. La I es mi núcleo. Es una vocal. Y además, como hay 3, facilito esa. No hay más, no hay más. Esa tiene que ser el núcleo, la más importante. Las demás letras, la que está antes y la que está después, me ayudan a pronunciar la I. Sin, sin. Entonces, ese es mi núcleo. Y luego vamos a encontrar al ataque. El ataque va a ser un margen silábico anterior. Como su nombre lo dice, margen silábico. Es decir, va a enmarcar a mi núcleo. Va a estar antes de mi núcleo. Por eso se denomina anterior. Está antes de mi núcleo. En este caso, la C es mi ataque. ¿Sí? Ataque. Ataque. Porque está antes. ¿Sí? Y en las sílabas que tienen 3 letras, pues lo que está antes y lo que está después del núcleo se cuenta. ¿Qué está después del núcleo? La N. Y la N va a ser llamada coda. Coda. ¿Ok? Así se llama, es simplemente una denominación que nosotros hacemos. Entonces tengo mi núcleo que está al medio, por lo general una vocal. La C, que es el ataque, porque está introduciendo a mi vocal, y la N, que es mi coda, ¿sí? Núcleo, ataque y coda. No se van a olvidar esas 3 partes de la sílaba, ¿ok?
Núcleo, ataque y coda. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si escojo otra sílaba? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? No está todo claro. Súper. Esta parte, tomen una captura para que no se confundan, pero ataque antes, coda después, núcleo al medio, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con si yo hubiera escogido para mi análisis la sílaba ta y no la sin? Porque ahí ya no tiene tres. Yo hubiera escogido sin ta, hubiera escogido la ta para el análisis. Pues funciona de la misma forma. ¿Cuál creen que es el núcleo? ¿Cuál creen que es mi núcleo? La A. La A. Muy bien, les decía que el núcleo por lo general son las vocales, ¿no ve? Entonces, la A, cinta, este es mi núcleo. Y facilito, aquí solo tengo una letra antes del núcleo. ¿Cómo se llama a la letra antes del núcleo de la sílaba? Ataque. Muy bien, ataque. Entonces no hay mucho que discutir. Y obviamente esta sílaba no tiene coda, no tiene. No hay problema, simplemente no tiene, así que este es mi ataque. ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, se entiende. Súper, Sí. muy bien. Súper, muchachos. Entonces, tenemos tres partes de la sílaba: núcleo, coda y ataque. No se van a olvidar, eso es clave. Ahora vamos a hacer vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Ya sabemos las partes de la sílaba, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay palabras que van a tener, como hemos visto, sin, tiene una sílaba, tiene tres letras. O ta, una sílaba, solo tiene dos letras. Por eso es que vamos a analizar la clasificación de las sílabas. Las sílabas no se van a confundir con las palabras. Estamos hablando de cómo se clasifican las sílabas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de sin y ta, se van a clasificar. Por ejemplo, aquellas sílabas que solo tienen una letra. Aquellas sílabas que solo tienen una letra se llaman monolíteras. Cuando dividamos una palabra, a veces vamos a encontrarnos con sílabas que solo tienen una letra. Por ejemplo, si yo quiero analizar la palabra oso, ¿cuántas sílabas tiene oso? Dos. Dos, ¿no ve? Entonces, esta O es una sílaba. Yo sé que es una letra y una vocal, pero en este caso es una sílaba y solo tiene una letra. Cuando solo tiene una letra, se la denomina sílaba monolitera. Monolitera, ¿sí? Litera. Acuérdense de las literas. Monolitera. ¿Por qué? Porque solo tiene una letra. En cambio, si tuviera dos, se las va a llamar. ¿Cuál era el prefijo del dos? Bi. Bi. Pi, ¿no ve? Entonces va a tener dos letras. Y es bilitera. Biliteras. Si tuviera tres, como en el caso de nuestro ejemplo, que era sin, ¿no ve? Sin tiene una letra, tiene dos letras y tiene tres. Se la va a denominar trilitera. Trilitera. ¿Sí? Y hay sílabas que también tienen cuatro. Son un poco extrañas, no son tan comunes, pero sí hay. Por ejemplo, cuando digo blanco, tiene cuatro. B, L, A y N. Todo eso es una sílaba. Es un solo impulso de respiración y articulación. Blanco. A esas se las llama tetraliteras. Y si tiene cinco o más, se las va a denominar poli o pentaliteras. Si tiene cinco, trans. No hay más sílabas, en nuestro idioma al menos no hay sílabas más grandes, ¿no? Si tiene cinco, se llama penta,
penta. ¿Ok? ¿Todo claro? Claro, doctora. Súper, excelente. Entonces no se olviden. Mono, bi, tri, tetra, penta. Clasificación de las sílabas. Tienen que contar las letras. Las letras. Se cuentan las letras, no las sílabas. Las letras, ¿no ven? Y así se clasifican las sílabas, porque contamos sus letras. Esa es una clasificación. Pero también podemos clasificar las sílabas según la intensidad. Hay sílabas que se van a pronunciar con una tonalidad fuerte, ¿sí? Hay un mayor golpe de voz en una palabra y hay sílabas en las que no va a ser tan fuerte el golpe de voz, ¿sí? Sílabas. Y para eso ya vamos a hablar de las conocidas sílaba tónica y sílaba átona, ¿no? La sílaba tónica es aquella donde sí se da el golpe de voz. Recuerden, no necesariamente que tiene un acento escrito. Puede tener, pero a veces no. Por ejemplo, en nuestra palabra cinta, ¿cuál es la sílaba tónica? Cinta. Sí. Muy bien. Sí, va a ser tónica. No tiene acento la I, no tiene. Pero aún así es tónica. ¿Por qué? Porque hay énfasis. Cinta. Cinta tiene un acento prosódico. A la sílaba tónica es aquella que tiene el mayor golpe de voz en una palabra. Cinta. ¿Sí? Puede tener acento como en el caso de rústica. En este caso, rústica, rus, tiene acento. También es sílaba tónica, pero puede o no puede tener acento. ¿Ok? No importa. Aquí importa el golpe de voz y todas tienen golpe de voz. Todas las palabras tienen una o más sílabas que tienen un golpe de voz. Todas. En cambio, las sílabas átonas son aquellas que no tienen golpe de voz, que se pronuncian planas, ¿sí? Se pierden en comparación de las tónicas. Por ejemplo, cuando digo sin, ta, la ta, ¿creen que es una sílaba átona? Sí. Sí, ¿no ve? Porque digo sin, ta, sin, ta. De por sí, su naturaleza es que se pronuncie sin énfasis. Entonces tiene menor intensidad y no tiene golpe de voz. Cuando digo maleta, la le pasa desapercibido. Digo lápiz, la, lápiz, lápiz. Tiene este acento, por lo tanto, esta es la sílaba átona. Cinta, ¿sí? Son aquellas que no tienen golpe de voz. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Excelente, muy bien. Entonces, no se olvide memorizar la clasificación de las sílabas, que puede ser esta clasificación o puede ser esta. Cualquiera de las dos es una clasificación. Y bueno, ahora no se van a confundir. Estamos pasando a la clasificación de las palabras. Palabras, ya no sílabas. Hemos visto que las sílabas se clasifican en monolíteras, bilíteras, pero ahora ya estamos hablando de palabras. Y la clasificación de las palabras es bien parecida, por eso nos podemos confundir. Pero cuidado, les pregunten en el examen clasificación de las sílabas y les pongan monosílabos. No, es monolítero. ¿Ve? Cuando clasifico las palabras, ahí cuento sus sílabas. Pero aquí no estoy contando las letras. En sílabas cuento las letras, ¿ok? No se van a equivocar. Entonces, cuando quiero clasificar palabras, voy a contar la cantidad de sílabas que hay. Y estas las conocemos. Las palabras que tienen una sílaba se llaman monosílabas. Las que tienen dos sílabas se llaman bisílabas. 3 trisílabas, 4 tetras, 5 penta. Y como hay palabras que son largas, que tienen muchas sílabas, aquí sí vamos a poner las
polisílabas. Las polisílabas son aquellas palabras que van a tener más de 5, de 6 o pueden tener, hay palabras realmente muy grandes, especialmente en medicina, ustedes van a encontrar muchísimas. Entonces aquí tenemos más palabras en las polisílabas, ¿ok? Monosílabas, por ejemplo, juez es monosílaba. 3 es monosílaba porque es un solo golpe de voz, ¿no ve? Bisílabas, 2. Tesis, tesis. Álbum, 2. Trisílabas, sintaxis. Tetrasílabas, inundación. Pentasílabas, ecológico. Tiene 5. Y polisílabas, por ejemplo, esta palabra electroencefalograma tiene un montón de sílabas. A ver, contemos, tiene 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas tiene electroencefalograma. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Súper. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte? Ninguna, licenciada. ¿Seguros? Bien. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Ya hemos revisado cómo puedo analizar mi sílaba cuando yo tengo el núcleo de la sílaba, mi coda y mi ataque. Ahora yo les pregunto, en esta sílaba, que es monosílaba, juez, lo voy a escribir aquí. ¿Dónde lo escribo? Aquí. Juez. Tiene una sola sílaba. ¿Cómo harían esa identificación del núcleo, la coda y el ataque? A ver, piensen. El núcleo serían las dos vocales, la coda, la Z y el ataque, la J. Ay, muy bien, capísima. Excelente. Cuando tengo así en una sola sílaba, porque hay sílabas, ¿no? Les dije que hemos visto que cuando tiene una, igual puedo hacer el análisis. Cuando tiene dos, y cuando tiene tres, así, o cuatro letras, puede ser confuso. Pero recuerden, las vocales, y si están en un solo golpe de voz, van juntas, son el núcleo. Las dos. Las dos son el núcleo. Y por supuesto que lo que está antes, lo que está antes va a ser mi coda y lo que está después va a ser, no, lo que está antes va a ser mi coda y lo que está después va a ser mi, aquí está. Ahora sí, no sé qué pasa con la pantalla. Ahora sí. Entonces tengo mi núcleo, lo que está antes, pues es el ataque o anterior, ¿no ven? Y lo que está después, pues evidentemente va a ser mi coda. Así facilito. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien, excelente. ¿Alguna duda, pregunta? Licenciada, disculpe, ¿y si la U tendría diéresis, aplica lo mismo? Por ejemplo, en Ah, la muy palabra bien, lingüístico. muy bien. A ver, haremos ese análisis. Aquí había una palabra con diéresis. ¿Dónde está?
hay palabra con... No hay palabra con diéresis, pero ya, usaremos ese ejemplo. Lingüística. A ver, acá. Voy a escribir la palabra lingüística. Bueno, separaremos, a ver, digamos que aquí tengo la primera parte de mi oración, de mi palabra, luego voy a poner la segunda parte. Lo pondremos así para no tener que perder mucho espacio. Y esta U sé que tiene diéresis. Y además, esta I tiene un acento. Miren qué complejo. Luego termino, así se separa. ¿Ok? Esa es su separación silábica. Ahora, pongámosle los nombres a las sílabas, sus partes. Encontraremos las partes de la sílaba. A ver, primero en lin. ¿Cuál es el núcleo de lin? La I. Muy bien, aquí voy a poner un puntito para el núcleo. ¿Ya? N, rojito. ¿Cuál es el núcleo de guis? Lingüis. Lingüis. La I. Uy. Muy La U y bien. la I. Uy. Uy. Lingüis. Lingüis. Muy bien. Habíamos dicho que como están juntos, lingüis. Lingüis. Juntas, igual forman el núcleo. En el caso de la ti, La I. I. y muy bien. Y en el K, La A. 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 excelente. Ese es mi núcleo. Ahora encontraremos los ataques, ¿no? Los anteriores, las formas anteriores. En el caso de Lin, ¿cuál es mi ataque? La L. La L. Muy bien. En el caso de Quiz, La G. La G. muy bien. En el caso de ti, La T. La T. y en el caso de K, La C. La C. muy bien. Ahora encontraremos si hay codas. ¿Dónde están las codas? En Lin, La N. N. La N. en Quiz, La S. La S. y esta no tiene, y esta no tiene codas, ¿no ven? Y así. ¿Se dan cuenta? Siempre que vayan en una sílaba no va a ser bien difícil que se den cuenta cuando las vocales van juntas. Casi siempre van a ser siempre son el núcleo en realidad. Lingüística, pingüí, no, porque están juntas, no las puedes separar, por lo tanto ambas forman el núcleo. ¿Ok? No se dejen confundir por la diéresis, los acentos. Si se pronuncian en un solo golpe, van juntas. Y si se pronuncian en golpes separados, pues van a estar en partes separadas de las palabras. No va a ser la misma sílaba, ¿no? Entonces es facilito. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Y Sí, zoológico sí, sería licenciada. separado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda? Disculpe, licenciada, en el caso de tres, digamos, ¿sería que hay doble ataque? Ok, a ver. Déjame borrar. Ok, aquí está. Nosotros tenemos... Ese ejemplo nos faltaba. Muy bien. Por eso tienen que preguntar. Digamos, sé que 3 es monosílaba. ¿No ve? Solo tiene un solo golpe de voz. Por lo tanto, toda la palabra 3 es una sílaba. Es una sola sílaba. Entonces, de toda esta palabra yo tengo que encontrar el núcleo, el ataque y la coda.
¿Cuál es el núcleo de 3? La ¿Qué hemos... La E. La E. Muy bien, la E es mi núcleo. Siempre la vocal, ese es el núcleo. Ahora, lo que está antes es perdón. Ataque. Ataque. Muy bien, ataque, ¿no ve? Y lo que está después, Coda. 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 Muy bien, buen ejemplo. No importa si son dos, no es que le van a poner ataque 1, ataque 2, no. Todo eso es el ataque. Núcleo y lo que está después, si aquí se hubiera, digamos, no sé, otra letra, igual sería coda. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Súper buenísimo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Podría ser con la palabra abrazo? Ah, ok. Nos queda el tiempo para un ejemplo más. Ok. Abrazo. Facilito, ¿no? Primero encontraré mis núcleos en cada uno. Aquí fácil. La A está solita. Por lo tanto, la A es mi núcleo. Aquí, ¿cuál es mi núcleo? A. Muy bien. La A es mi núcleo. ¿Cuál es mi núcleo? La O. La O. Excelente. Ahora buscaré los ataques. Aquí ataque, la A no tiene porque está sola. Aquí bra. Ese es el ataque. Ese es el ataque. Y en el caso de ese es el ataque. Aquí no había tenido codas. No importa. Si fuera abrazos, ahí ya, tal vez ahí sería ya. Encuentro una coda con sos. Pero solo es abrazo. Entonces ahí ya sería mi coda. Esto. ¿Ve? ¿Se entiende? Sí. Súper. Muy bien, muchachos, hemos terminado por el día de hoy. Espero que se haya entendido. El día miércoles vamos a continuar por si acaso, ya un poquito complejizando con los diptongos, los hiatos que a veces nos marean. Así que esta parte repásenla, que era la introducción más facilita. ¿Listo, chicos? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, Hasta Lice. luego. Gracias, licenciada. Hasta luego. A Gracias, ustedes, licenciada. Hasta luego. a ustedes, muchachos, hasta el día miércoles. Un abrazo.